Advertencia. Este video no es apto para menores de 17 años. Los temas a tratar en el mismo hacen referencia a representaciones de violencia sexual y material no apto para menores. Si eres una persona particularmente susceptible ante este tipo de temas, por favor, abstente de ver el video. El material es presentado únicamente con fines informativos, de entretenimiento y concientización, y bajo ningún concepto pretende incentivar, facilitar o apoyar la producción y consumo del material referenciado en este video. Continúa mirando bajo tu propio riesgo. De otra manera, Dodgy Productions nos responsabiliza por los efectos que este contenido pueda tener en algunos usuarios. Se recomienda discreción. Para la gente aficionada al terror y al misterio en la era moderna, en algún punto de su travesía en internet, con toda seguridad, llega a encontrarse con el fenómeno de la Deep Web. Un rincón de internet inaccesible para la mayoría, misterioso e intrigante con una atmósfera desconcertante a su alrededor. Durante la viralización de la Deep Web a principios de los 2010, la imagen aterradora y hasta peligrosa llamó a muchas personas a querer conocer más acerca de este fenómeno, y las decenas, si no es que cientos de historias de contenido perturbador y experiencias con personas peligrosas o perturbadas llenaron horas y horas de contenido que daba la imagen de que la Deep Web era, de hecho, un lugar terriblemente peligroso y que podía dejar marcas psicológicas a cualquiera que fuera lo suficientemente imprudente para adentrarse. Sin embargo, tras la superficialidad del hype y sobre todo para el punto en el que todo se comenzó a viralizar, la era de oro de la Deep Web había terminado hace mucho tiempo. Y para ese punto, no había ni de cerca tantos usuarios activos y casi todas esas cosas terribles que se relataban en esas historias quedaron como no más que invenciones y relatos que buscaban generar emoción e interés en algo que en su mayoría era simplemente vacío. Casi todas. Entre un mar de historias falsas creadas para generar morbo y desinformación, se llegan a perder aquellas que no solo son 100% reales, sino que en ocasiones llegan incluso a opacar a aquellas historias creadas justamente con la intención de repeler y asustar. Pues en muchos casos hay historias y casos acontecidos y realizados a través de la red profunda, cuyos detalles son tan perturbadores que ante los ojos de muchos son demasiado horribles para creer que puedan ser verdad. Y hubo una en particular, una historia de un video que se presumía tan horrible que ante los ojos de mucha gente consideraban imposible que no fuera una creepypasta o una historia de terror, pero que no solo fue algo 100% real, sino que le acompaña una historia y en especial una persona que es probablemente de las personas más retorcidas y malvadas que alguna vez operó a través de este intrigante medio. Si te interesa conocer la historia de uno de los seres más malvados que alguna vez utilizó la red profunda para difundir su horrible cometido, pasando la historia como una de las personas más perturbadas que alguna vez haya puesto un pie en internet, quédate en este video, pues esta es la historia de Peter Scully y el caso de No Limits Fun, el más grande monstruo de la Deep Web. Peter Gerard Scully nació el 13 de enero de 1973 en la ciudad de Melbourne, Australia. No se sabe mucho sobre la vida temprana de Peter, lo único relevante contado por él mismo es que asegura que supuestamente fue abusado sexualmente por un sacerdote católico en la localidad de Victoria cuando este era niño y que tenía una mala relación con sus padres. Pero en su adultez vivió en el distrito suburbano de Narwarren, en su natal Melbourne, junto con su esposa y 2 hijos con quienes vivió hasta aproximadamente 2009. Durante sus años de matrimonio es cuando se tienen los primeros registros de la actividad en línea de Scully, y desde el inicio fue que se adentró en el mundo del crimen en línea. Se sabe que durante ese tiempo tuvo una, por así decirlo, sugar baby diagonal novia malaya de 17 años llamada Ling, y mantenía a través de la red un negocio de escorts clandestino en donde básicamente se encargaba de conseguirle clientes a Ling y a otra variedad de mujeres de países cercanos como Tailandia, Camboya y sobre todo Filipinas, de donde venía su mayor flujo de clientela y que sería una región de extrema importancia en la vida de Scully. Sin embargo, junto con este negocio, Peter también estaba enredado en un caso masivo de fraude de bienes raíces en el que llegó a estafar hasta $2.5 millones a hasta 117 inversionistas y clientes. De hecho, por estos casos de fraude, en este mismo 2009,
Peter fue juzgado por la Corte Suprema de Justicia en un juicio que duró casi 3 años. Sin embargo, durante su proceso de juicio, antes de que se le imputaran los cargos, Peter huyó de su país natal en 2011 para arribar a Manila, la capital de Filipinas. Las autoridades australianas fueron puestas en alerta para asegurarse de que Scully fuera detenido en el momento en el que pusiera un pie en suelo australiano, pero este nunca regresó. Scully se sentó en la isla Mindanao, en la ciudad Cagayan de Oro, y allí se encontró con una chica de 14 años con quien él ya había tenido contacto a través de internet. Carmen Ann Álvarez, quien era una de las chicas que había trabajado con él en su negocio de escorts clandestino, y esta chica sería de las compañeras más valiosas para Scully, tanto así que cuando comenzaron a trabajar juntos, la renombró como Angel. Esa tendencia a renombrar a las personas con las que trabajaba o también a quienes eventualmente serían las víctimas de su macabra empresa sería siempre una constante. Y esto realmente no lo hacía solo como una manera de tratar de preservar su anonimato y el de las personas involucradas, sino que es a su vez una forma, una táctica de deshumanización, en donde una persona es despojada de algo tan propio y tan básico como lo es su propia identidad. Es realmente una táctica bastante típica y usada, podríamos decir, de abuso y manipulación, en el que una persona trata de anteponer su voluntad por encima de otra, y en muchos casos incluso, estos nombres llegan a tener un significado bastante personal para el propio Scully. Angel, estando a merced de Scully, se convirtió en uno de los elementos más valiosos de su operación. Esta, a grandes rasgos, le facilitaría a Scully el encontrar potenciales víctimas, chicas de la calle, amigas o conocidas suyas, u otras chicas jóvenes que, al igual que ella, ejercieran la prostitución. Una de estas, que también se convertiría en una valiosa cómplice para Scully, fue Liesel Margallo Castaña, a quien Peter renombró como Lovely. Los tres se trasladaron poco después a la localidad de Malay Balay, en donde establecería su base de operaciones, y es ahí en donde, con las víctimas reunidas gracias a Angel y Lovely, Scully comenzó su negocio de abuso sexual infantil y producción de material ilegal para adultos. Ahí fue donde Peter Scully comenzó con su productora de videos, No Limits Fun. El negocio de Scully era bastante simple. Al estar asentándose en una zona que en ese entonces estaba mucho menos regulada y en el que la población infantil y adolescente eran muy vulnerables y que vivían en mucha escasez, él utilizaba los medios que tenía a su disposición, como propiamente su dinero, para ofrecerles algo para que ellos hicieran lo que él les decía. Porque básicamente algo muy importante para poder entender por qué es que esto funcionaba es el hecho de que Scully buscaba a sus víctimas entre la población de riesgo. En muchos casos encontraba chicas jóvenes malviviendo en la calle y les ofrecía dinero o comida para que se fueran por él. En algunos casos directamente iba con familias y les ofrecía que él, estando mejor posicionado económicamente, podía cuidar mejor a sus hijos, o en algunos casos era tan sencillo como simplemente acudir a los servicios de prostitución jóvenes, menores, que se podía encontrar en la calle como cualquier cosa. Era realmente una situación bastante lamentable, pero bastante extendida, que vivían muchísimas personas en ese entonces en el sur de Asia. Sea como sea, es importante entender que el material que producía Scully no era algo que fuera mínimamente normal, ni siquiera dentro de lo relativo. Era material que buscaba impactar, material fuerte creado para un público muy específico, pero que estaba dispuesto a pagar grandes sumas de dinero para saciar sus fetiches igual de específicos. Material que incluía violencia, maltrato, sufrimiento y en algunos casos, incluso muerte. Aquel llamado el hardcore. Y siendo una fuente de este material que algunos conocedores del mundillo consideraban una mina de oro, Peter se hizo con un contacto sumamente valioso que cambiaría esta historia de manera drástica. Lux. La historia de Lux es bastante compleja, pero a grandes rasgos, Lux era el cabecilla de un conglomerado de páginas en la Deep Web que se dedicaban a distribuir material ilegal, y realmente fue una persona sumamente influyente e importante en este mercado. En este canal hay un video contando a profundidad su historia junto a las de otras personas relacionadas, el cual te recomiendo ver si quieres conocer más al respecto. Pero el punto es que Peter distribuyó su contenido y establecía contacto con sus clientes a través de la página más grande e importante manejada por Lux, Hard to the Core. No se tiene una noción exacta de cuántas grabaciones fueron creadas por Scully y No Limits Fun, pero existen casos destacados los cuales están detalladamente documentados. Quiero establecer de una vez que no voy a dar absolutamente nada de información sobre el contenido gráfico de manera explícita en estos videos, más que nada porque no es algo que sea necesario para el flujo de la historia.
Realmente las fuentes de esta información suelen ser bastante variadas y en algunas ocasiones la fidelidad es algo cuestionable, pero la mayoría de la información ha sido contrastada con fuentes fidedignas, así que se toma como información real. Y, así como dije en el disclaimer, no pretendo de ninguna manera facilitar ni propiciar el consumo de la información de este material, así que no te voy a decir cómo encontrar información más gráfica al respecto. Ya lo que hagas tú con este conocimiento es cosa tuya. De los casos más relevantes está el de dos primas pequeñas renombradas como Rosie y Amber, quienes estuvieron viviendo con Peter durante casi 5 días, de las cuales se conoce sus historias con mayor detalle gracias a que fueron de las pocas víctimas que lograron escapar con vida. Durante estos 5 días en la casa de Scully se estima que este grabó decenas de videos y tomó cientos de fotografías retratando abuso de toda índole. En algún momento se sabe que esas niñas trataron de escapar sin éxito, ante lo cual Scully el día siguiente puso a ambas a cavar 2 agujeros en su patio, cada día haciéndolos un poco más grandes y profundos. En una de las noches, Scully obligó a ambas a alcoholizarse. Ambas eventualmente cayeron inconscientes, pero cuando una de las dos despertó, este estaba en el agujero, pues Scully y Angel pensaban que había muerto. Esos agujeros en el patio eran sus propias tumbas. Rosie incluso llegó al extremo de querer cometer suicidio, pero sus captores las mantuvieron con vida. Hasta que durante la noche del 5.º día, ambas chicas lograron escapar y contactaron con sus padres, quienes fueron las autoridades locales, y al ver el deplorable estado físico de las niñas y las marcas evidencias del abuso, comenzaron una operación. Al notar la ausencia de las niñas, Peter y Lovely huyeron al otro extremo de la isla, asentándose temporalmente en la ciudad de Panabo, pero Angel, Carmen Ann Álvarez, fue detenida. Carmen fue interrogada después de su detención y gracias a ella no solamente se supo que supuestamente fue ella quien ayudó a que las chicas huyeran después de apiadarse de ellas al verlas con collares de perro puestos, sino que en realidad habían muchas más víctimas que lograron salir con vida, las cuales eventualmente se lograron ubicar. Sin embargo, no tenía ni idea de cómo podía encontrar a Scully, pues realmente ni él ni Lovely le dijeron nunca a dónde huirían en caso de ser necesario, y en el caso de Peter, al ser un indocumentado en Filipinas, siempre todos los lugares en donde se quedó o los rentaba en negro, o a través de contratos hablados, o a veces simplemente utilizando seudónimos, así que a pesar de que las autoridades ya estaban avisadas, era extremadamente difícil de rastrear, así que no había mucho que se pudiera hacer por el momento. Entre estas víctimas supervivientes se dio a conocer el caso de Arlene Loyola, una madre que al no poder mantener a sus 7 hijos, le cedió a Peter su hija de 8 años, bajo la promesa de un hogar con mayores ingresos, alimentación y una mejor educación para su hija, pero que tras arrepentirse y recuperarla, las marcas en su cuerpo le hicieron saber lo que había sucedido. Arlene nunca se perdonó por eso, pero probablemente el caso más relevante fue el de otras 3 niñas que igualmente fueron entregadas a Scully bajo promesa de una mejor vida. 3 niñas emparentadas llamadas Barbie, Liza y Daisy. Creo que es necesario hacer algunas aclaraciones sobre a qué me refiero cuando digo que en muchos casos estas niñas eran dadas de manera voluntaria a Scully. En las comunidades entre las que Scully se movía, como ya les mencioné, gente que solían ser en muchos casos familias numerosas y con recursos muy bajos, muchos padres en un intento desesperado de tratar de darles un mejor futuro, una mejor esperanza de vida a sus hijos pequeños a los cuales no pueden mantener, directamente se los dan a adoptar o prácticamente que se los venden a personas que suelen tener mejores recursos económicos o más medios para poder darles una vida digna, y en muchos casos esas personas son extranjeros. Y siendo que Scully era una persona conocida en la comunidad por ser considerablemente más acaudalado que la población promedio, y aparte el hecho de que él era extranjero y que tenía pinta de ser una persona un poco más capaz de dar un buen sustento de vida, muchos padres no dudaban mucho en confiar en él para darle una mejor oportunidad de desarrollo a sus niños. Es sinceramente una situación lamentable que es resultado de la miseria y la desigualdad que se vivía en estas regiones. Y aunque hoy en día países como Filipinas no estén tan mal como lo podrían haber estado en ese momento, igual son prácticas que no han desaparecido y en algunas comunidades que todavía se mantienen muy marginadas se sigue practicando este tipo de cosas. Esas 3 chicas fueron sometidas a un tratamiento muy similar al que pasaron Rosie y Amber, de la misma forma durante un periodo de 5 días. Se comenta que Lovely obligaba a Barbie, la mayor de las 3, a torturar físicamente a las otras 2, Liza, de 11 años, y Daisy, quien era un bebé de 18 meses, y es durante este periodo de 5 días, en algún momento de 2012,
que se realizó la grabación que hizo que este caso fuera conocido por el mundo entero. Ven a presenciar la ruina mental de un infante, su inocencia perdida, usada como una herramienta. Ella aprenderá a complacer a su ama, su cuerpo será devastado, su dignidad robada, indefensa. Ella lo dejará todo por su diversión, su ama, implacable, la destruirá. ¿Te atreverías a presenciar la destrucción de una Margarita? Esta es la introducción a Daisy's Destruction. De esta manera era presentado Daisy's Destruction ante aquellos potenciales clientes que se interesaban en este tipo de contenido. Esta grabación, que se distribuía en 4 videos diferentes, fue un punto y aparte en la historia de No Limits Fun, un antes y un después que convirtió todo este caso en algo digno de anécdota, pero sobre todo algo digno del horror y la inhumanidad. Y este video se volvió la carta de presentación de No Limits Fun, algo que incluso para los retorcidos estándares de Scully y su público eran algo que llegaba incluso a límites que estos no imaginaban. De hecho, durante mucho tiempo se dudaba sobre si este video era real o no, y mucha gente lo tomaba como una creepypasta. Porque de hecho el tiempo y la época en la que se comenzó a hablar sobre este video que se decía tan horrible fue justamente la época en la que se comenzó a volver viral el tema de la Deep Web de manera más mainstream. Y fue también alrededor de ese tiempo donde comenzaron a salir todas estas historias de videos horriblemente perturbadores, los cuales esos, la mayoría, sí que eran falsos. Pero este video, o mejor dicho, estos videos, lamentablemente son muy reales. Y de hecho se llegó a comentar que por ahí de mediados de 2022 se llegó a filtrar a través de redes sociales. Lo cual sinceramente no me consta, no sé si sea verdad, yo no lo he visto y la verdad prefiero que eso se quede así. Pero incluso si fuera el caso, si esta filtración fuese verdad y si ese video de verdad anda rondando por algún lado de redes sociales mainstream, sinceramente le recomiendo y le insto a cualquier persona que esté viendo este video que no busque de ninguna manera el acceder a este tipo de contenido. Es algo que más que aportarte de manera positiva a tu vida, puede afectarte de maneras muy terribles y generarte sensaciones muy traumáticas. Y encima de todo eso, el hecho de verlo o siquiera poseerlo puede hacer que estés cometiendo un crimen muy serio. Simplemente hay cosas que no son necesarias ver en esta vida. Pero el punto de todo esto es que, lamentablemente, este video en concreto es muy real. Sin embargo, y a pesar de todo el provecho económico y de la reputación aparente que esta serie de videos le trajo a Scully, a su vez, pudo haber sido lo que terminó sellando su destino. Pues aunque estos videos no eran algo de conocimiento general, las autoridades locales y extranjeras ya estaban enterados de la existencia de estos. Pues a mediados de 2013, Lux, el administrador de Hard to the Core, siendo que también a él le habían llegado las noticias sobre aquel video tan impactante y lo vio como una forma de ganar grandes cantidades de dinero, lo promocionó en su página web, y fue justo ahí que las autoridades internacionales lo descubrieron y comenzaron a actuar, lo cual no fue nada difícil. En parte del video se llega a ver parte de un hombre delgado y pálido que no parecía compartir las características étnicas de la bebé y la mujer enmascarada, pero al escucharlo hablar en inglés fue fácil distinguir su marcado acento australiano. El FBI y la Interpol se movilizaron junto con la policía australiana y debido a sus antecedentes dieron con Peter Scully, quien recordemos era un fugitivo en Australia. Atando cabos con los contactos conocidos de Peter al mantener su negocio de escorts en línea, la búsqueda se cerró hacia el sureste asiático. Esto eventualmente llevó a realizar conexiones con el arresto de Carmen Ann Álvarez. Ella llevó a Lovely y fue así como llegó el 20 de febrero de 2015, en donde en una vivienda rentada en la ciudad de Malay Balay, esa misma ciudad en donde había comenzado su retorcida empresa, Peter Scully se vio en medio de una redada y fue detenido. Lizelle Margallo, a quien Peter llamaba Lovely, fue detenido un par de días después, pero por motivos que se desconocen, fue liberada al poco tiempo.
adoptó la identidad de Shannon Carpio y se convirtió en una suerte de influencer de fitness, guía turística y dama de compañía para turistas ricos, lo cual hizo que durante casi 2 años más esta viviera una vida de lujos, viajes y amantes ricos, hasta que también fue arrestada el 24 de enero de 2017. Pues durante estos 2 años, Lizelle continuó reclutando víctimas para producir contenido para No Limits Fun. Pues de hecho, a pesar de que Scully estuviera encarcelado, estos mantenían contacto a través de Facebook y WhatsApp, usando un teléfono que Peter había logrado conseguir dentro del presidio. Relacionados con toda esta operación fueron detenidos un total de 7 personas. María Dorotea Chi Chia, una cómplice de Lizelle, Alexander Lao, un taxista, Janiel Caetano de Oliveira, un cliente regular de No Limits Fun, Marshall Ruskin, otro cliente que constantemente viajaba a las Filipinas, entre una serie de nombres más que se arrojaron a la investigación de personas que se mantienen anónimas hasta ahora, como Ingo Jerez, Christian Bogo y Jens Van Dyke, de quienes no se sabe prácticamente nada a nivel público hasta este momento. Y por supuesto, Carmen Ann Álvarez, Lizelle Margallo Castaña y Peter Gerard Scully. Los 3 fueron condenados a más de 120 años de prisión sin derecho a libertad condicional ni fianza por los delitos de trata de personas, secuestro, abuso de menores, explotación infantil, violencia sexual y producción de material ilegal para adultos. Y actualmente, Peter se encuentra cumpliendo su condena en la prisión y campo penal Davao en la ciudad de Panavo. Pero se comenta ampliamente que Peter habría recibido la pena de muerte de no ser por su abolición en el año 2006, pero su propia captura ha vuelto a encender este debate en varias ocasiones, al punto en el que quienes pedían la muerte de Scully exigían que este fuera fusilado de manera pública. Incluso se ha llegado a especular que, de ser el caso, bajo una nueva administración, un nuevo gobierno, si se fuese a reinstaurar la pena capital, muy seguramente, Peter la recibiría, sin dudarlo. Actualmente, varias de las víctimas de Scully continúan con vida y han dado testimonios en distintas ocasiones sobre sus experiencias. Incluso se sospecha que la propia Daisy sigue con vida actualmente, pero con secuelas tanto físicas como psicológicas terribles que le dificultan tener un desarrollo y vida normal. Sin embargo, tras el resto de Scully, muchas de sus propiedades conocidas fueron investigadas a profundidad y en varias de estas se llegaron a encontrar restos humanos enterrados en patios y debajo de los pisos, restos que, evidentemente, no pertenecían a adultos. De la misma manera fueron recuperadas evidencias físicas como muebles u otras herramientas que aparecían en los videos de Scully, al igual que computadoras, equipo de video y varios discos duros y memorias, pero mucha de esta evidencia fue destruida supuestamente de manera accidental en un sospechoso incendio en una comisaría de policía, y debido a que se sabía de los contactos que el propio Scully tenía en las Filipinas y las altas tasas de corrupción policial que el país sufría en ese momento, se sospecha que ese incendio pudo haber sido orquestado por el propio Scully, aunque podría haber sido cualquier persona a la que no le conviniera que se revisara ese material. Sin embargo, la evidencia digital y aquello albergado en los servidores a través de los cuales se distribuía en línea fueron evidencia suficiente para que Scully pasara su vida en prisión. Según los involucrados en el juicio de Scully, este trataba la prisión como una especie de resort, exigiendo acceso a cosas como teléfonos y computadoras, preferencias de comida y servicios especiales, acceso a damas de compañía e incluso llegó a pedir un ventilador porque, en sus propias palabras, Panavo era demasiado caliente para él en las noches. En su cabeza, Scully era una celebridad entre los criminales, alguien tan notable que se le debía tratar con preferencias, y por supuesto, no solo nunca ha mostrado remordimiento por las acciones que lo llevaron a prisión, sino que directamente se vanagloria de ello. El caso de No Limits Fun sigue desarrollándose con el tiempo, pues aunque han pasado casi 10 años desde el arresto de Scully, con el tiempo se han encontrado conexiones con decenas de personas relacionadas de manera directa y que de alguna forma le facilitaban su negocio de abuso o sencillamente clientes que en algún momento, ya sea comprando videos o incluso contratando servicios de prostitución de parte de Scully, se han visto involucrados en este caso. Eso último especialmente, siendo que en ese momento Filipinas tenía un problema muy serio con la prostitución infantil y adolescente y lo normalizado que está en muchas regiones hacía que el historial de clientes de Scully fuera sumamente amplio. No se sabe con exactitud cuántos de esos clientes, pero sobre todo cuántas víctimas puede haber sin ser descubiertas. El caso de No Limits Fun y Peter Scully es reconocido como una de las historias más terribles relacionadas con la Deep Web. La historia de un monstruo que encontró las circunstancias perfectas para llevar a cabo su macabra empresa, refugiándose en una sociedad que debido a los problemas sociales, la miseria y la decadencia en la que se vivía, operó durante años de manera impune, destruyendo la vida de decenas de niñas y jóvenes inocentes, no solo aquellas que fallecieron, sino también aquellas que nunca se recuperaron de las secuelas y que a día de hoy cargan
con las heridas que este monstruo y todos quienes trabajaron con él les infligieron. Y el hecho de que personas involucradas siguen saliendo a la luz incluso en la actualidad es un recordatorio constante de que estas personas existen y están allá afuera. Lo importante que es el velar por la seguridad de los jóvenes y vulnerables, pues es en estos estados de vulnerabilidad que una persona puede volverse el objetivo de alguien más que pueda ser el próximo Peter Scully, el más grande monstruo de la Deep Web. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitter, Twitch y mi canal de envivos.jvt, en donde estamos todas las semanas. Sí, hay unos personajes de la era del hielo que son esta madre. Ok, pero una cuestión, o sea, a la persona que dijo aquí en el chat que se ha comido estos, ¿cómo verga? O sea, porque esto man tiene pinta. ¿Qué? Amor, te voy a matar. Además, puedes apoyar mi proyecto de terror Historias desde la tumba en YouTube, Spotify y Amazon Music. Los links están en la descripción. Suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima.